Pues bienvenidas y bienvenidos a este sexto encuentro que hoy nos vamos a ir con San Juan el Evangelista. Y yo les quería compartir que tenemos ya estos 5 encuentros en el canal de YouTube. Ustedes ponen ahí Educater STJ y en las listas de difusión, en la parte de espiritualidad, ya están colgados estos 5 encuentros. Todos son los gestos y palabras de Jesús, pero con diferente tema. Entonces ustedes ahí los pueden encontrar. Si se les dificulta, escriben al correo de Educater y les mandamos el enlace que los llevará al YouTube, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a encontrar con este nuevo webinar que es Jesús inaugura una comunidad. Es el movimiento liberador del Mesías y ya Pedro Pablo, que él nos va a presentar esta nueva divagación, como ya cada mes lo hemos visto, nos ayuda a reflexionar, a cuestionarnos, a ahondar en la palabra de Jesús, en lo que Él quería o intuía las palabras que Él nos está diciendo a nuestro corazón. No les presento mucho a Pedro Pablo, ya lo conocemos, es una gran persona con un corazón que está ligado al de Dios como el de todos nosotros y nosotras, para poder comprender y por lo menos acercarnos al corazón de Dios. Bueno, Pedro Pablo, te dejo con este grupo hermoso que está aquí ya con deseos de escuchar. Muchas gracias, Re. Eh, Gracias a todos, a todas por la fidelidad a este grupo bonito. Somos 70 personas que nos reunimos desde diferentes lugares, hogares, latitudes de América Latina e incluso más allá. Así que qué lindo es seguir teniendo esta pausa. Para mí estos encuentros son una pausa en el camino cotidiano para pensar en Jesús, conversar con Jesús en comunidad. Así que muy bien. Voy a compartir la pantalla como siempre lo hacemos. Y vamos a comenzar entonces escuchando el texto bíblico y compartiéndolo. Yo siempre les digo, las que tienen su Biblia, Nuevo Testamento a mano, por favor, en este momento lo pueden tomar y vamos acompañando la lectura comunitaria de alguna manera, ¿no? Lo que nos permite hacer el Zoom. Es el texto de Juan 15, los versículos del 1 al 17. Juan nos ha acompañado bastante durante este ciclo bíblico. Creo que de los 6, 5 han sido de Juan y uno de Mateo. Bueno, invoquemos entonces al espíritu de vida, al espíritu de la vid, al espíritu de amor, para que tengamos la apertura de corazón, la apertura de mente y la apertura de nuestros brazos para acoger la palabra liberadora del Señor. El texto dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado.
Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Muy bien, este es el texto denso, extenso que hemos escogido para hablar eh, de un tema bastante importante y, como les voy a decir en un rato más, que no siempre se vincula con este texto. Entonces vamos a hacer hoy día un experimento, ¿no? En este juego lúdico y creativo que son las divagaciones bíblicas. Siempre hay algunas que se unen por primera vez, entonces yo muy brevemente, porque el método ya lo vamos conociendo, nos guían estas preguntas, que son los gestos que aparecen en el texto, cuál es el contexto en el que leemos el texto, qué nos provocan, ¿no? Qué provocan en el texto y qué nos provocan a nosotros, y qué cambios o qué transformaciones suscita el texto en nuestra vida, ¿ya? ¿Qué podría cambiar en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestra realidad, a partir de los gestos y palabras de Jesús? Esas son las preguntas que están como de fondo, ¿ya? Yo no las voy respondiendo así literalmente, pero están presentes, ¿no? Son las que nos guían. Y nos guían también algunos autores, ¿ya? Los cuatro que están ahí, no los voy a nombrar, pero que nos permiten en el fondo ir jugando con el texto. Entonces yo le he dicho estas divagaciones, y por eso lo estamos llamando así, ¿no? Este no es yo no hago una exégesis bíblica, no hago ¿cómo decirlo? Un análisis historiográfico de la escritura, no, no, más bien tomo el texto como palabra viva, ¿no? Una palabra viva que en el fondo se mueve, juega, me cuestiona, nos cuestiona, nos permite preguntarle cosas, ella nos hace preguntas, nos lleva para otros textos y nos mueve para otro lado. Entonces, es casi una especie de danza bíblica la que estamos haciendo en estos encuentros. ¿Con qué fin? Con el fin de animar la esperanza y buscar camino de liberación. ¿Ya? Bueno, y siempre partimos entonces con los elementos. Estamos, como siempre hemos visto, ustedes ya saben, disponiendo los elementos de la escena. ¿Ya? Esta es una escena un poco diferente que otras. ¿Ya? Aquí los elementos son pocos, a diferencia de otras escenas en donde la performance, ¿no? El drama implica más protagonistas, más actores. Hoy día tenemos tres actores, ¿no? Uno podría decir, o casi dos, ¿no? Es decir, Jesús y los actores de la parábola, de la imagen que está usando, que es la vid, ¿no? Que es una viña, los sarmientos, etcétera, y los interlocutores, ¿no? No hay más actores humanos en la escena, ¿no? Jesús que habla y nosotros que escuchamos. Bueno, ¿y qué es lo que él habla, ¿no? ¿Qué es lo que él va diciendo? Y aquí parte de la riqueza un poco del texto. Pero habla de la vid verdadera. Tenemos que siempre ir haciendo los vínculos con los encuentros anteriores, ¿ya? Para los que de nuevo vienen por primera vez, no es requisito, esto no tiene continuidad así, pero es bueno para los que ya han estado ir vinculando, ¿no? La vid verdadera, acuérdense, el buen samaritano, es decir, el adjetivo en cuestión dice entonces que habría una vid falsa, ¿sí? Por eso él es la verdadera, ¿no? Es la real, es la sin doblez, es la transparente, es la que podemos conocer, no así las vides que no podemos conocer, ¿no? Que no son verdaderas porque esconden, porque son mentirosas, ¿ya? Que son las vides que no pertenecen al Señor, uno podría decir. Bueno,
Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Eso es lo primero, es decir, Jesús, y aquí quiero que lo vinculemos a la sesión pasada, que fue tan bonita, ¿no? De la jardinera y la hortelana, ¿se acuerdan? Jesús está usando una imagen vegetal, ¿no? Él está diciendo, yo soy una planta. Yo soy una planta, una enredadera, que se llama vid. Y soy la vid verdadera, es decir, la vid probablemente más fecunda, más hermosa, más, ¿cómo decirlo? Exuberante que podamos conocer. Bueno, pero interesante, ¿no? Él usa, ya no es la imagen, ¿se acuerdan del buen pastor? No es la imagen del pastor, que es una imagen humana, como les dije en la sesión pasada, de un humano que ejerce un liderazgo, ¿no? Una conducción. Y Jesús es una planta que da fruto. Pero hay alguien que cuida la planta, ¿no? Alguien que se hace cargo de la planta, alguien que vela porque ella sí funcione, no se seque. Y ese es el Padre. Interesante, ¿no? Decir, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Jesús no es el viñador. A mí me encanta esto cuando los roles del Padre, del Hijo, ¿no? Y del Espíritu, es decir, los roles trinitarios, aparecen en la Sagrada Escritura tan claramente descritos, ¿no? E identificados. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, no hay que confundirlo. Digo esto porque nuestra formación teológica o de fe, nuestra formación de fe cristiana, en el lenguaje a veces somos muy, como muy laxos, ¿no? Muy, no sé, pues, ¿no? Decimos, no, es que Dios y no estamos refiriendo a Jesús, ¿no? Y decimos Dios nomás, a secas. Es decir, perdemos la riqueza de la Trinidad, perdemos la riqueza del lenguaje cristiano, ¿ya? Por eso yo siempre me detengo en el lenguaje, porque creo que no es secundario. ¿No? No es trivial, no es trivial que haya una Trinidad, ¿no? No es trivial que haya un Padre que es el Creador, un Hijo que es el Salvador y un Espíritu vivificador, y que conformen una Trinidad amorosa entre el amado, el amante y el amor eterno. Eh, que Dios sea comunidad plural es fundamental, ¿no? Entonces, hablar de Dios a secas es un poco confuso, perdemos la riqueza, ¿sí? Bueno, y aquí entonces Jesús hace la diferencia. Jesús no es el viñador. Jesús no cuida la viña, Jesús no riega las plantas, Jesús no la poda, eso lo hace Dios, Padre. ¿Sí? Eso lo hace Dios. ¿Y qué es Jesús? Jesús es la planta, es maravilloso, ¿no? Jesús es lo que enlaza, ¿no? Es lo que vincula. Jesús en este caso es como una malla, ¿no? Una red vegetal, como es la viña, para los que conocen la planta de la viña, ¿no? La vid o el viñedo. Bueno, y después dice, y ustedes, mis discípulos, los que están aquí escuchándome, o la gente, ¿no? La comunidad, ustedes son los sarmientos, ¿no? Y los sarmientos, ¿qué son? Son los frutos, ¿cierto? Esos que la planta después se va como enredando y sale la flor y el fruto y la uva. Usted no podría decir, ustedes son el brote, son los brotes por donde va a salir lo más lindo de la planta, que es la fruta y finalmente el vino, si se quiere. Bueno, o todos los productos de la uva, ¿no? De la vid. Entonces, esta lectura tripartita, ¿no? En tres patas, en tres partes, entre el viñador que cuida la vid, Jesús que es la vid, y nosotros que estamos enlazados a la vid, ¿sí? Vinculados, somos parte de la planta, somos parte de la planta, somos los sarmientos de Jesús. Esto es muy radical, es muy profundo. Bueno, estamos instalando recién los elementos. Y después aparece una serie de palabras, algunas son verbos, otras son expresiones, con las que el texto, ¿no? Jesús va jugando y las va enredando, ¿no? El texto mismo es una gran vid, ¿sí? El texto mismo es una gran vid, está enredado. Permanezcan en mi amor, si no permanecen, no dan fruto, porque solo dan fruto los que permanecen. Y yo le he dicho que permanecer es amarse, ámense los unos a los otros como amigos, ya no son siervos, son amigos. Uf, ¿no? Vamos ahí. Mientras vamos leyendo, nos vamos moviendo dentro de esta gran viña. Y las palabras que, por lo menos las que acabamos de escuchar, que a mí me parecen que son las cuatro fundamentales que se repiten o van, digamos, moviendo el texto, son primero los frutos, ¿no? Dar fruto, es importante el fruto, lo importante es que la vid dé fruto,
El fruto es fundamental, ¿no? Y vamos a ver qué son los frutos. El amor, ¿no? Permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros, como yo he amado al Padre, así los amo, el amor, el amor, el amor, el amor. Es decir, la planta es una planta amorosa, ¿no? La vid es una vid del amor. Luego, permanecer. ¿Sí? Tienen que permanecer en el amor, permanezcan en mí, como los sarmientos permanecen en la vid si quieren dar fruto. Los que no permanecen son cortados, tirados para afuera y después echados al fuego. Entonces, permanecer, permanecer, no, no desvincularse, no romper, no cortar, permanecer, quedarse, estar con. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Y esta palabrita, permanecer, es una palabra muy evangélica. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que muchos textos bíblicos aluden a la fuerza del permanecer. ¿Qué significa esto? No irse, no irse, ¿no? No alejarse, no abandonar, no desfallecer, permanecer, ¿no? En temas de salud, por ejemplo, en temas de cuidado, en temas de acompañamiento, etcétera, el permanecer es fundamental. Mucho más que el discurso, que la palabra, que la inteligencia, ¿no? Es interesante, ¿no? Los frutos no tienen por qué ser frutos inteligentes en la medida en que permanezcan, ¿sí? No abandonen, no se vayan. Y finalmente, amistad, amigos, ¿ya? Aquí Juan 15, cuando dice yo los llamo amigos, voy a entrar en esto un poco más adelante, ¿no? Pero simplemente para adelantarle un poquito, me parece casi un mandamiento. Yo lo pondría como el número 12, 13, 14, 15, no sé, ¿no? En la lista de los mandamientos. Es decir, ustedes no son servidores, no son siervos, no son esclavos, no son mano de obra, son amigos. Entonces, nos sitúa en otro lugar afectivo, en otro lugar afectivo. Somos, y podría ser, y yo así lo digo, lo repito muchas veces, podría ser una gran definición de la iglesia, la comunidad de amigos y amigas de Jesús. Listo, eso. Sin más, ¿no? Cómo la amistad va jugando, ¿no? Va con esta vid. Los sarmientos son amigos de la vid, como Jesús es amigo de los sarmientos, etcétera, ¿no? La amistad como una especie de savia que recorre la planta, ¿no? Y luego la invitación, ¿no? ¿A qué? A participar de la alegría de Jesús y ser felices, o como el texto dice recién, el que acabo de leer, y su alegría sea colmada, ¿no? Es decir, estamos hablando de una plenitud de alegría. Ese es el principal fruto, al parecer, que Jesús estaría buscando. A mí me interesa que ustedes vivan plenamente, integralmente, colmadamente. Me encanta la palabra colmado, ¿no? Porque cuando uno dice la cucharita, por ejemplo, quiero una cuchara colmada, ¿no? En Chile no hablamos así tanto, pero la expresión se entiende. Es una cuchara que casi está rebalsando, ¿no? Está llena, llena de azúcar, llena de lo que sea, ¿no? Colmada, donde no cabe nada, no cabe un grano más, no cabe un grano más, o si no se rebalsa. Entonces, este colmar, ¿no? Habla de la sobreabundancia del amor, que también es una letanía jesuánica, ¿no? Como decía un profesor, jesuánica, es decir, que tiene que ver con Jesús. Es una letanía de Jesús que se repite. La sobreabundancia del amor, la sobreabundancia del perdón. La misericordia es la sobreabundancia del perdón, ¿no? Bueno, el colmar, ¿no? El más, más, hasta que se rebalse. Y termina con esta frase que claramente la conocemos porque es otra perla que nos regala el texto, que es el ámense los unos a los otros, ¿sí? Como el mandamiento principal, ¿sí? Si, si la amistad aparecía como un llamado, como un imperativo, el ámense los unos a los otros adquiere aquí toda la fuerza. Muy bien, ahí están los elementos más o menos del discurso. Hay un par más, pero me parece que son los principales. Perdón, la garganta aquí me está fallando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hoy día yo les quiero proponer y después conversemos? Es un ejercicio un poco aventurado. ¿Por qué? Porque queremos hablar de la comunidad,
¿sí? Queremos hablar de la comunidad, de la iglesia, ¿no? De la comunidad cristiana, de la comunidad creyente, de la comunidad como la queramos llamar, ¿no? De la comunidad de Jesús. Y para hablar de la comunidad hemos escogido un texto que yo nunca he escuchado que se use para hablar de la comunidad, ¿no? Quizá, no sé, los textos clásicos para hablar de la comunidad son Jesús llama a los 12, ¿no? Los llama por su nombre. Jesús instituye una comunidad cuando le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. También en Juan, ¿no? Juan, el final, 21. eh, o otro texto de la comunidad ya son otros, ¿no? Son el libro de los Hechos, la comunidad primitiva. Pero este texto en particular no es un texto que se use para hablar de la comunidad. Entonces, por eso vamos a jugar, ¿no? Y vamos a ficcionar, es decir, vamos a abrir la creatividad, la imaginación, para decir por qué Jesús está hablando de la vid. ¿Por qué pone este ejemplo? Porque Él se pone en el lugar de una planta. ¿Y qué quiere significar que nosotros seamos los sarmientos de Él, ¿no? Bueno, aquí entonces, como ya les dije, Juan propone varios elementos alternativos para entender la comunidad. Es evidente que nos está hablando de una comunidad basada en el amor y la amistad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no habla de, no sé, aunque ese esbozo no puede decir la obediencia, ¿no? Cuando dice si hacen lo que yo les mando, sí, en el buen sentido de la obediencia, ¿sí? De la escucha de la palabra. Ustedes saben que la palabra obediencia, audire, viene de audir, de escuchar, ¿no? Y por eso el mismo texto después dice los que han escuchado la palabra. Entonces, bueno, pero entre los elementos que hay, pareciera el corazón de la comunidad según el texto, está en el amor. Ámense los unos a los otros y yo los llamo amigos, ¿no? Entre ustedes, el vínculo que los une es el vínculo de la amistad. Luego, una comunidad que permanece, es decir, tiene que permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a compartir en unos minutos más, ¿no? Aquí estoy de nuevo profundizando un poco en los elementos y cómo esto nos habla de la comunidad cristiana. Una comunidad que permanece no es una comunidad que permanece ¿cómo decirlo? Jurídicamente, ¿no? O nominalmente, sino que permanece enraizada en Jesús, ¿sí? Lo voy a repetir. Creo que hay un pequeño micrófono ahí, pero la comunidad que permanece es la que permanece en Cristo. Eso está diciendo el texto bíblico, ¿sí? ¿Por qué voy a decir esto? Porque más adelante cuando hablemos, al final de la charla hoy día, de la iglesia, vamos a ver que muchas veces la iglesia, ya vamos a entrar en estos temas, permanece o busca permanecer por ella misma. ¿Se entiende? Es como la permanencia de la institución por la institución, pero no necesariamente en Cristo, ¿sí? No es un paso obvio, no es lógico. No es porque, no, voy a decirlo de otra forma, brutalmente, ¿no? Pero no porque nos declaremos cristianos o católicos, estamos permaneciendo en Cristo, ¿sí? La mera nominación no asegura que seamos los sarmientos que permanecen en la vid. Claro que no, claro que no, porque esto no es un trámite, ¿no? No es una inscripción. Eh, bueno, entonces, la comunidad es una comunidad que permanece en Cristo y que solo si permanece es comunidad, ¿sí? Solo si permanece como los sarmientos en la vid, ¿sí? Y la vid abierta al viñador es comunidad. Si no, voy a ocupar la palabra que dice el Papa Francisco, somos una ONG piadosa, ¿no? Somos una institución caritativa, generosa, pero no somos una comunidad creyente, no somos una comunidad espiritual, no pertenecemos al viñador ni a la vid, ¿sí? Entonces, solo si permanecemos en Cristo, somos comunidad como tal, ¿no? Somos iglesia, ¿sí? Somos cajal, asamblea, peregrina, itinerante, ¿sí? Cajal es la palabra hebrea para decir asamblea, ¿sí? De ahí viene eclesia después, ¿no? En griego, iglesia. Bueno, y la permanencia en Jesús
nos asegura la alegría profunda del corazón. Esto es muy bonito porque el fruto, o uno de los frutos, tiene que ser la alegría. Si no hay alegría, lógicamente, no es porque nos ganó la tristeza, ¿no? O la desesperanza, sino porque perdimos la permanencia de Jesús. Porque Jesús nos asegura la alegría. ¿Se entiende? Esto es muy, muy impresionante, ¿eh? Cuando se nos critica a veces, yo creo que hoy día no tanto, ¿no? Pero hubo un tiempo que no, los cristianos que son, andan con cara de funeral, decía alguien por ahí todo el tiempo, andan tristes, hay poca fiesta, es una iglesia poco alegre. No es porque se juntó gente seria, ¿no? ¿Ah? Gente seria, un rito muy serio, y todo es muy serio y solemne, sino que porque dejamos de permanecer en la vida. Entonces el fruto es cualquier cosa, ¿sí? Son uvas agrias, como dice también el salmista, ¿no? Fuimos a cosechar y hoy ese salmo es desgarrador, ¿ya? No me acuerdo cuál es, 126 por ahí, pero la imagen es terrible, ¿eh? El pueblo sediento, muerto de hambre, y que cuando se encuentra con la viña va a comer la uva y son uvas agrias, ¿no? Uf, ¿por qué? Porque habían dejado de permanecer a los pies del viñador, abrazados de la vid. Bueno, y es una comunidad que da frutos, ¿no? Es decir, tiene que dar frutos, está destinada a dar frutos, ¿sí? Una comunidad que no da frutos, y dar frutos no es justamente la extroversión de la vid, porque el fruto se corta. La vid, sigamos con el ejemplo, perdón, con la imagen, tenemos que sacarle el jugo, literalmente a la imagen de la vid. La planta no se come las uvas, ¿cierto? El vino no se le echa a la planta para que vuelva a crecer. No, a la planta le echamos agua, ¿no? Abono, tierra buena. El fruto de la vid no es para la vid. El fruto es para otras personas, es para la comunidad, es para la fiesta, tiene otro fin. O sea, la comunidad que se da fruto a sí misma es también una comunidad autocentrada, ¿no? Que se autofagocita, que vive para sí. Y ese es un gran problema muchas veces de la iglesia. Ustedes vayan haciendo ahí todos los vínculos posibles y las lecturas que podemos sacar de esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, me parece que el texto del Evangelio esboza algo como esto. Vamos a profundizar el tiro, de inmediato. Pero por aquí están los elementos que podríamos ya ir poniéndole nombre a la comunidad mesiánica liberadora de Jesús de Nazaret. Entonces, las preguntas que están. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Uno podría decir, bueno, primero, ¿qué significa permanecer en el amor? ¿Qué significaría para la iglesia, ¿ya? Permanecer en el amor, o para las iglesias, como voy a decir al tiro. Después, que la centralidad en Jesús y la referencia al Padre es inclaudicable. Es decir, una iglesia que perdió la centralidad en Jesús y la referencia al Padre dejó de ser iglesia de Jesús. Esto es muy importante, ¿eh? Porque, porque es verdad que uno podría decir hay varios caminos para llegar a Jesús, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, un santo, ¿sí? Entonces, una comunidad que tiene su centro en, ahora mismo, ¿no? Santiago Apóstol. Y la fiesta de Santiago Apóstol y los símbolos y todo de Santiago Apóstol. Y está bien, está bien. Yo creo que el cristianismo permite eso en la medida en que Santiago Apóstol nos permita mirar a Jesús. Y Santiago Apóstol se puso al frente de Jesús y nos tapó, ¿no? Le hizo sombra al punto que finalmente Jesús se nos olvidó o pasó a ser una referencia muy lejana, ¿no? Que ni siquiera lo sentimos amigo. Bueno, esa comunidad dejó de ser cristiana. Y es una comunidad santiagueña, ¿no? Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa. De ahí que otro profesor mío, se me ocurren aquí, se me vienen a la mente las frases de algunos profesores que he tenido. A veces discutíamos y mi profesor decía, sí, eso que tú estás diciendo es muy católico, pero muy poco cristiano. ¿Ah? Es decir, el profesor hacía la distinción, jugando un poco, ¿no? Pero para decir, claro, hay muchas cosas que uno podría decir son muy católicas, pero bueno, si no tienen que ver con Cristo, son poco cristianas, ¿sí?
Bueno, ahí está, ¿no? La iglesia anclada, abrazada, totalmente, ¿no? Arrojada en Jesús, centro, en referencia al Padre. Ojo, ¿sí? Aquí siempre está esta tensión sana, el cristianismo tiene esta tensión sana entre un cristocentrismo, es decir, Jesús el centro de todo, o Jesús centro y referencia, ¿no? Jesús centro y referencia. El viñador, insisto, es el Padre. El que cuida la vid es el Padre, no es Jesús, ¿no? Y lo que alimenta esa relación, ¿no? Entre el viñador y la vid es el Espíritu. Uno puede decir, el Espíritu no aparece en el texto en este momento, ¿no? Pero no sería difícil imaginar que el Espíritu es la savia, el Espíritu es el agua, el Espíritu es el viento. El Espíritu es todo lo que exteriormente e interiormente anima la vida de la vid, ¿sí? Esto es muy bonito porque por eso las imágenes bíblicas para decir el espíritu en general son imágenes de la naturaleza, ¿sí? El fuego, el viento, el soplo, el agua. El espíritu es siempre o siempre se manifiesta a través de algo, ¿sí? Del corazón humano, por ejemplo. Bueno, luego la amistad como camino espiritual, que voy a explicar lo que es esto, aquí simplemente lo digo así como frase, y qué pasa con los frutos, ¿no? Es decir, si queremos, de acuerdo al texto bíblico, pensar la iglesia actual, la iglesia de Jesús, vamos a ver sus frutos, ¿no? Como dice otro texto muy conocido, por sus frutos los conocerán. Bueno, ¿cuáles son los frutos de la iglesia? ¿Cuáles son los frutos de nuestras comunidades? ¿Hay frutos? ¿Está produciendo frutos? ¿Son los mismos frutos de siempre? ¿Son frutos agrios? ¿O son frutos liberadores? ¿Son frutos de esperanza? ¿Son frutos de alegría? Bueno, eso nos va a permitir poner la vara, la medida, ¿no? Y la medida, para medir, que es la medida evangélica, es la medida del amor. Esto también no hay que olvidarlo, ¿no? El, el juicio, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo decirlo? No quiero decir juicio, porque es una palabra muy densa, ¿no? Pero el, sí, bueno, la medida, ¿no? La vara que usamos para medir cómo está nuestra vida creyente, nuestra vida humana, nuestra vida espiritual, es la medida del amor, ¿sí? No es otra. Y por eso el juicio, para volver a... El juicio es el juicio, es un juicio amoroso. Jesús es el juez de amor. La pregunta siempre va a ser por el amor. No hay otra pregunta, ¿no? La pregunta de Mateo 25, ¿cierto? Tuve hambre, me diste de comer, estaba preso, ¿eh? Es la pregunta por el amor. ¿Te preocupaste fuiste empático? ¿Tuviste compasión? En fin, bueno, algunos desafíos actuales de la iglesia, ¿ya? Y aquí vamos a ir entrando ya como en la actualidad, y después al final voy a terminar enlazando el texto con la iglesia y vamos a conversar. Primero, yo estoy tentado de decir, esto también lo repito mucho, de que la iglesia no existe. ¿Ya? O sea, hay que decirlo de entrada, ¿no? La iglesia, con comillas, con mayúsculas, ¿ah? Porque nosotros, insisto en el lenguaje, hablamos de la iglesia todo el tiempo, ¿sí? No, es que la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y a veces cuando decimos la iglesia, estamos pensando en el Papa. La iglesia, la jerarquía, la iglesia, el pueblo, la iglesia, la comunidad, la iglesia, nosotros, todos. La iglesia, eh, un montón de cosas, ¿no? La iglesia es la estructura arquitectónica, ¿no? No están ahí, se juntaron en la iglesia, ¿no? Entonces vamos a la esquina y encontramos el templo, ¿no? Entonces, la iglesia del templo, la iglesia de la jerarquía, la iglesia del pueblo, la iglesia es un millón de cosas. Sí, por eso, cuidado, cuidado para ponerle apellido. Por eso digo, la iglesia existe, porque son todas las cosas que acabo de decir, y muchas otras, y al mismo tiempo, como una cosa sola, como un bloque monolítico, no existe. La iglesia, como si fuera algo que pudiéramos definir en una frase, no existe. O es una frase tan larga, y es un párrafo tan extenso, que nos cansaríamos de ponerle adjetivo y qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece sano decirlo, sano decirlo. La iglesia es una pluralidad
es una diversidad radical, radical. Y no hay ningún problema. De hecho, esto es una de sus mayores riquezas. Más allá de que tengamos miedo, que nos asuste la pluralidad radical, esta es la diversidad, manifestada desde el día uno en que Jesús se le ocurrió llamar a un celote, a una mujer, a un extranjero, a un, qué sé yo, ¿no? La primera comunidad, incluso de los 12 como símbolo, porque sabemos que es un símbolo, es ya una comunidad plural. Entonces, es una gran pregunta, ¿no? ¿En qué minuto perdimos de perspectiva la diversidad radical de la iglesia? Y empezamos, ¿cierto? Como a encarrilarnos, ajá, así como en un molde. ¿En qué minutos transformamos la vida cristiana en un molde? Eso es preocupante, es preocupante. Y los que salen del molde le ponemos nombre, ¿no? Profeta, místico, mística, ajá, loco. No, es que Francisco así era un loco, ¿sí? Como, qué lindo los locos del Evangelio, pero son raros, son los raros. Imagínense, tuvimos que inventar un nombre a lo diverso, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque la doctrina nos adoctrinó, nos domesticó, ¿no? Nos puso un molde, ¿no? Recto, como no es la vid. Se han visto una vid, ¿no? La planta de la vid es maravillosamente no recta. Me encanta la imagen de la vid para lo que está diciendo Jesús, porque la vid se enrosca, ¿no? La vid se enrosca, hace unos nudos raros, es como un muñón, y por aquí sale la planta y los sarmientos, y una enredadera. Y cuando agarra el cable, ¡pum!, se enreda, ¿no? Se enreda y hay que ayudarla a enredarse. Hay que ayudarla a enredarse la vid, ¿cierto? Para que las uvas después caigan, bonitas. Bueno, creo que podemos separar los desafíos actuales de la iglesia en dos bloques, ¿ya? Obviamente hay muchos más, esto es un breve, ¿no? Número 4, breve lectura, muy breve, en 2 minutos. Pero encuentro yo que hay dos clases de desafíos, insisto, muchos otros, pero los puse aquí de esta manera. Desafíos teóricos. De la iglesia hoy día, siglo XXI, Papa Francisco, pueblo de Dios, diversidad cultural, mm, eh, iglesia en la Amazonía, iglesia en Medio Oriente, iglesia en nuestros barrios, iglesias rurales, iglesias populares, iglesias catedrales en las capitales, comunidades de base, grupos juveniles, eh, esa diversidad infinita, ¿no? De colores, sabores. Bueno, en esa diversidad tenemos desafíos profundos. Primero, el desafío teológico. Yo creo que necesitamos, y lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo, una revisión teológica de los fundamentos de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia ya, no estoy diciendo aquí que haya que revisar toda la teología. Estamos hablando de la eclesiología, la iglesia. Tenemos que revisar los fundamentos teológicos de la iglesia. ¿Qué significa eso? Los conceptos que usamos, las ideas que estamos trabajando, cómo la entendemos a ella misma y al mismo tiempo hacer una relectura de su misión en el mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? Esto siempre ha sido una controversia, ¿no? Antes del Vaticano II, la iglesia tenía una idea de cuál era su misión en el mundo. Y el Vaticano maravillosamente encarriló esa idea y reconcilió, miren la palabra, reconcilió a la iglesia con el mundo. Y el mundo dejó de ser esta especie como de antirreino, ¿no? De lugar de perdición, ¿no? Entonces, el mundo representaba lo peor, lo perverso. La iglesia entendió que ella también está en el mundo y que lo mejor y lo peor del mundo también están dentro de la estructura eclesial. Bueno, eso hay que seguir dándole vuelta. Han pasado 50, 60 años del Vaticano II, no podemos seguir entendiendo que la misión en el mundo es la misma que hace 60 años atrás. ¿Por qué? Porque el mundo es otro. Es muy simple. El mundo cambió. Y los temas hoy día del mundo, los problemas del mundo, aunque algunos son los mismos, otros no. No había ningún problema de inteligencia artificial, no había ningún problema de cambio climático, no había ningún problema, no, no habíamos nada de eso. Bueno, ¿la iglesia tiene algún rol?
hace algo, prioriza, y si eso es prioridad, bueno, es prioridad de todas las iglesias en plural, es prioridad de quién, ¿ya? Bueno, entonces desafíos teóricos. Después desafíos prácticos, que un poco uno podría decir, son los que hoy día están asumiendo con el sínodo para la sinodalidad, y que el Papa Francisco le ha puesto sobre todo benzina, ¿no? Fuerza a estos desafíos prácticos, más que a los teóricos. Renovación pastoral, renovación estructural, reorganización, eh, qué sé yo, ¿no? Aire fresco espiritual. Ahí estamos trabajando, ¿no? Y falta mucho, falta mucho, falta mucho. Y otro desafío práctico, uno podría decir, es el diálogo, es la apertura a todo, ¿no? La apertura de verdad, es decir, interreligiosa, con otros mundos, con los no creyentes, em, más diálogo y yo diría dar las verdaderas peleas, ¿no? Es decir, a veces la iglesia da unas peleas que no son las principales, ¿sí? Y es lo que aparece en los medios, es lo que queda y finalmente nos perdemos en algo que no es la vid, ¿sí? Nos perdemos en algo que no es la vid. Es como si los sarmientos de repente se quedaron viendo una nube y se fueron con la nube, se quedaron en la nube y el pajarito y perdimos que el corazón está en Cristo y Cristo es la buena nueva para el mundo, ¿no? La pelea en el fondo es por el mensaje cristiano. Muy bien, ya vamos avanzando. Entonces, vamos ahora a jugar, ¿no? Y hacer este vínculo. Bueno, ¿qué nos dice Juan en el Evangelio que escuchamos? ¿Qué nos dice Juan y la imagen de la vid para la iglesia, hoy día, actual? ¿No? Y lo primero yo diría, bueno, aparece una imagen nueva de la iglesia, que es la iglesia vid. La iglesia vid. Ustedes saben que hay imágenes bíblicas más bien tradicionales, como por ejemplo el cuerpo, ¿ya? La iglesia, cuerpo de Cristo, es una imagen bíblica tradicional. Eh, es interesante que la iglesia pueblo fue poco usada por los primeros cristianos, pero después es recuperada y es recuperada con mucha fuerza en el Vaticano II. Entonces hay una imagen recuperada, ¿no? Y reposicionada, la iglesia pueblo de Dios. Muy bien, ahí está. Eh, la iglesia hogar es también otra imagen. La iglesia roca, ¿no? Roca, firme, en fin, ¿no? Pero yo nunca he escuchado hablar de la iglesia vid. Y me interesa hoy día pensarla en voz alta con ustedes. Entonces, lo primero lo que acabo de decir es un símbolo sumamente recurrente. Es decir, si vamos a ver la cantidad de veces en que se habla de la vid en la Sagrada Escritura, es impactante. Mucho más que otra imagen, ¿eh? Yo me puse a ver ahí unos diccionarios bíblicos, a investigar, y los profetas, los salmos, eh, de Noé. Noé lo primero que hace es plantar una viña. ¿Ah? En el Génesis. Es decir, la viña está en todas partes. Pero ¿por qué no ha sido usada en el sentido eclesiológico? ¿Por qué no ha sido usada para pensar la iglesia? ¿Nos parece pequeña? Yo tengo una idea. Pueden haber otra hipótesis. Mi idea es que es una imagen no humana. ¿Ah? Es decir, es poco sociológica. Es una planta, ¿no? Y las plantas, lo dijimos en la sesión pasada un poco, ¿no? Las plantas para la filosofía, ¿no? Griega, que fue la que rápidamente asumieron los padres de la iglesia, ¿no? Las plantas importan muy poco. Las plantas están abajo en la escala creacional, ¿no? Porque no tienen razón, porque, etcétera, ¿no? Entonces, es una imagen como secundaria, rastrera. Esa es la sensación que me da a mí. Es una hipótesis. No tengo esto, no tengo mucha elaboración de lo que estoy diciendo. Pero claro, las imágenes que ganan son imágenes sociológicas, es decir, imágenes donde hay comunidad humana, de humanos, ¿sí? O que tienen que ver con lo humano, el cuerpo, ¿sí? El pueblo, etcétera. Puede haber una explicación, ¿sí?
A nadie le importaban las plantas en, en la filosofía cristiana primitiva, ¿sí? O muy poco, o en la medida en que se usaban para los humanos. Bueno, y aquí entonces estamos aventurándonos a pensar la iglesia o a pensar una eclesiología de la vid. Y lo primero que surge es que más que unidad en la diversidad, que es algo que siempre se ha dicho, ¿cierto? Que la iglesia es una unidad en la diversidad, me parece que la imagen va más allá. Nos permite decir que es más que eso, es comunión de contrarios. Esto es muy bonito, para que nos quedemos ahí dándole vuelta. No es solo unidad de la diversidad, decir, sí, somos todos diversos, somos todos diferentes, sino que a veces somos contrarios. Y el cristianismo, ¿ya? Y la iglesia solo se entiende como manifestación de la fe cristiana. El cristianismo busca ir más allá. No, nosotros no somos una fe de la tolerancia, ¿sí? Sí, toleramos, es una fe del amor al enemigo. ¿Qué es el amor al enemigo si no es la comunión de los contrarios? Esto es fascinante. Esta es la reconciliación, la idea de la reconciliación, cuando todos seamos todo en Dios, es la comunión de los contrarios. Es el amor al enemigo, es, es el sentarnos a la mesa con los pecadores, ¿sí? Eh, bueno, creo que eso es más fuerte, me gusta, quiero decirlo, ¿no? Quiero que quede ahí porque la unidad en la diversidad a veces puede ser muy romántico, ¿no? Romantizamos y los diversos a veces lo elegimos a quienes queremos entrar a la mesa, ¿no? Los diversos, pero no tan diversos, ¿cierto? No, no, el mundo trans no, es demasiado diverso, ¿no? La drag queen, ¿ah? Todo escandalizado en los Juegos Olímpicos, imagínense, maravillosa me pareció esa performance, maravillosa. La mesa de los contrarios, la comunión, la reconciliación. Bueno, más allá de la polémica, es evidente que hay una savia común entre la vid y los sarmientos. Es decir, lo que nos une a Jesucristo es el interior, ¿no? Es la savia. Y esa savia, insisto, es el espíritu o puede ser el amor. Permanezcan en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre. Qué bonito pensar que hay un hilo invisible que nos conecta, pero en ese grado de radicalidad. Si nos separamos, morimos. Los sarmientos no pueden vivir separados de la vid. Y la vid no da fruto si no está unida al viñador, ¿no? Ahí está el punto 4, la dependencia del viñador para dar frutos. La comunidad cristiana solo puede dar frutos si depende del viñador. Y esto es una palabra muy fuerte, pero eso es lo que está diciendo el texto bíblico, ¿sí? La dependencia del viñador. Él es el que conoce la vid, él es el que sabe cuándo podar, él es el que le echa la cantidad de agua necesaria, él sabe cuándo cubrir porque hay helada. Eso lo hace el viñador. Entonces, ¿qué necesidad permanente tenemos de volver al Padre, ¿no? Como iglesia estoy hablando, ¿no? Personalmente, pero también como iglesia, como iglesias, como pequeñas asambleas, como pequeñas comunidades. Volver al Padre, que el viñador nos diga, que el viñador nos ayude, que el viñador nos aconseje cómo cuidar la vid para dar fruto. Bueno, y después el fruto, uno de los frutos principales es la alegría. Y esto me encanta porque también es algo que es recurrente en la Sagrada Escritura. El vino que alegra el corazón, ¿sí? La fiesta. El cristianismo y la iglesia debería ser una comunidad festiva, profundamente alegre, una comunidad de fiesta, que enfieste la vida, que la celebre, que así como celebra el nacimiento, celebra la muerte, porque es resurrección, y celebra qué sé yo, ¿no? Celebra con esperanza donde hay desesperanza, celebra los lugares donde los pequeños infiernos en la tierra, porque es alegría. Bueno, ahí está, ¿no? Que su alegría sea colmada, sea perfecta, sea sobreabundante.
Después es evidente, según el texto bíblico, que hay sarmientos que efectivamente dañan la vid, ¿no? Y lo dice el texto. Como buen texto bíblico, eh, son fuertes. Los textos bíblicos remecen, ¿no? Nos remecen y de repente hay una frase que nos incomoda. Chuta, el viñador corta, ¿no? Corta los sarmientos que no dan fruto. Uf, ¿no? Los sarmientos que han perdido, ¿no? Esa conexión de amor, los corta, los poda, y el texto dice, y luego son arrojados al fuego. Entonces parece que efectivamente hay un trabajo de poda en la vida eclesial, y hay sarmientos que no dan fruto. Qué difícil, qué difícil. Esto requiere un discernimiento, mucha oración, ¿no? Mucha reflexión. ¿Cuáles son los sarmientos que no dan fruto en nuestra iglesia actual? ¿Cuáles son los sarmientos que no solo no dan fruto, sino que dañan la vida eclesial? A mí se me viene un texto muy polémico del Papa Francisco que se llama Las enfermedades del clero. No sé si lo conocen, pero lo pueden buscar en Google, las enfermedades del clero. eh, Debe ser del año 2000, no sé, 2016, por ahí, un texto antiguo, 2018. Son como 11 enfermedades. Muy duro, ¿no? Contra el clericalismo. Bueno, me da la sensación de que el Papa está diciendo lo mismo que estamos diciendo acá. El clericalismo, que es del clero y es de los laicos, y es de la iglesia y es de todo, es un sarmiento que efectivamente daña la vid y debe ser podado, ¿no? Debe ser podado para que la vid produzca más fruto en abundancia. Luego, la vid es un todo, ¿sí? Es un todo, es decir, sarmiento, raíz, tierra, agua. em, no podemos separar, ¿no? No puedo separar las ramas por aquí, la uva por allá, las raíces se las sacamos. Aquí no funciona las partes por separada, son el todo, ¿no? La vid es un todo, ¿sí? Y un todo con el viñador, que es más bonito porque hay un agente externo, que es un todo con la vid, ¿no? Y uno podría decir un todo mucho mayor, porque la vid necesita lluvia, necesita... Hablé con un amigo viñador, ¿ya? Para preparar la sesión, porque quería saber más de la vid, y le pregunté qué pasa con otras especies, ¿no? Y me dijo, las viñas son fundamentales para las abejas, ¿ah? Cuando están en flor, muchas abejas van, ¿ah? A la vid. Después me dijo, las ovejas. Eso me llamó la atención. Y claro, mucha gente mete ovejas para ir limpiando, ¿no? Los pastos, las malezas, lo que crece abajo en las viñas. Y qué bonito, a mí se me vino de inmediato la vida en Nazaret, la Palestina del siglo I, viñas y pastores, ¿no? Ovejas y plantas, cohabitando juntos, ¿no? La oveja ayudando a la vid a que también esté más limpia. Entonces, la vid es un todo y es un todo con el ambiente, es un todo con el territorio. Entonces, no, la iglesia, acuérdense que estamos pensando en esto, la iglesia es también un todo. Las raíces de la iglesia están ahí esparcidas en su barrio, están esparcidas en la ciudad. La iglesia no es una cosa, ¿no? Aislada, en una bola de cristal, ¿no? Ella es afectada por el ambiente y afecta el ambiente. Está en una relación de afectación permanente. Entonces tenemos que entenderla así cuando pensemos en las pastorales, cuando pensemos en la vida eclesial, cuando pensemos en los ministerios, cuando pensemos en todo, tenemos que pensar que no hay algo, no es una mónada, ¿no? No es está en una relación sana de afectación permanente, donde necesitamos lo de afuera. La vid necesita el sol, necesita la lluvia, necesita también las temporadas cálidas, necesita la tierra, etcétera, ¿no? Bueno, y después este amigo viñador también me dijo algo muy bonito, lo quise poner acá. Le dije, ¿cuál es la característica principal de la viña, de la vid? Me dijo, la vid es una planta muy noble y muy simple, que solamente con cariño y cuidado te da fruto. No hay que meterle químicos, no hay que meterle muchas cosas, no tiene muchas plagas. eh,
Entonces, ¿pero qué necesita? Cariño. Qué bonito, ¿no? Una planta que pide cariño. Me pareció, pero bello, hermoso. Una planta que lo único que te pide es cuídame, ¿no? Y cuídame con delicadeza, no metas un tractor, no metas máquinas. Este amigo me dijo, las viñas tradicionales, antiguas, ¿no? Que han sido cuidadas con motor humano, digamos, ¿no? O animal, con caballos, con ovejas, etcétera, pueden durar 200, 300 años. No así, ¿no? Esa vid, que no es la vid verdadera, que le metemos maquinaria y apuramos los procesos y estrujamos la planta para que dure 50 años de un buen vino y después la cortamos. ¿Sí? El Evangelio no está hablando de eso, está hablando más bien de esto otro, de un cuidado artesanal que requiere cariño, delicadeza. Bueno, y para terminar, creo que todo este tema que estamos hablando nos ayuda a pensar en qué, en una frase que me gusta mucho, la quiero repetir, nos ayuda a pensar la iglesia después de la iglesia. ¿Ya? Aquí yo no he hablado mucho de lo que significa la iglesia después de la iglesia, no podemos conversar, pero es una expresión que yo utilizo para decir que estamos en este proceso de transformación profunda de la vida de iglesia, en donde lo que va a emerger es la iglesia después de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que está quedando atrás? Es la iglesia de cristiandad, ¿no? Es la iglesia monolítica, es la iglesia autocentrada, es la iglesia triunfal, es la iglesia que todavía cree que tiene que mandar, es la iglesia autoritaria, es la iglesia, es todo lo que no queremos, ¿no? ¿Ah? Bueno, esa iglesia va quedando atrás para que emerja otra, que ya está emergiendo, ya está aquí, ¿no? Educater es parte de esa nueva iglesia, sinceramente, ¿no? Porque es la iglesia pequeña, de grupito, de formación, de cariño, de cuidado, de respeto. Ahí está, sin mucha, sin mucho aparataje, la iglesia que no, que se dio cuenta que la cáscara no era lo principal, ¿sí? Que la cáscara no era lo principal, y que lo principal es la vida. Lo principal es Cristo. Bueno, entonces, tres aspectos de la iglesia después de la iglesia, que yo creo que la vid alimenta la reflexión. Primero, es que frente a la irrelevancia de algunas iglesias, algunas, ¿ya? Algunas comunidades, algunas parroquias, algunas catedrales, algunas que han caído en la irrelevancia, es decir, no ofrecen ningún fruto, no dicen nada fuera de sí mismas, ¿no? No le hacen sentido a los jóvenes, ¿ah? Están vacías y pareciera que nos da lo mismo que estén vacías. Bueno, esas iglesias que han caído en la irrelevancia hay que entenderla en tensión o en contraposición con un cristianismo que sigue siendo relevante. ¿Ya? Es decir, cuando alguien dice, no, es que la fe ya a nadie le interesa, falso. La fe sí interesa. Lo que quizás no nos interesa o ha caído en un desinterés es la vida eclesial, que otra cosa. Es la estructura, es la institucionalidad. Pero la vid es sumamente relevante. Es relevante para cristianos y para no cristianos. ¿Cuántas veces hemos conversado con gente que no se declara creyente, pero que Jesús de Nazaret es un guía, o un testimonio, un ejemplo de lo mismo, ¿no? Un maestro. Bueno, creo que es importante hacer esta distinción, ¿sí? Frente a la irrelevancia de algunas iglesias, el cristianismo todavía tiene una palabra relevante para el mundo actual. Es decir, el cristianismo produce fruto en el lenguaje que estamos hablando. Y mucho fruto, ¿no? Y en abundancia. No así algunas iglesias. Después, la amistad, ¿no? Yo les dije que al final les quería decir algo sobre la amistad, porque aquí me gustaría, gracias a este texto bíblico, dar vuelta una idea que está muy instalada en nosotros, creo que lo he dicho en alguna conversación, aquí en los ciclos bíblicos, y es que el vínculo que en general promovemos como creyentes es el vínculo de la fraternidad. ¿Sí? De la hermandad, ¿no? Entonces nos llamamos así incluso, ¿no es cierto? Hermano, hermana. Está bien, es muy bonito. Pero lamentablemente pusimos el vínculo de la fraternidad
por sobre el de la amistad, ¿no? Al punto de dejar a la amistad fuera de la comunidad. ¿Ya? Voy a explicarme bien. Es decir, nos juntamos en las comunidades, los hermanos y hermanas, pero con los amigos nos vemos después. ¿Ya? Pareciera que la amistad la vivimos en otro espacio, ¿no? En un espacio más íntimo, en un espacio más hogareño, o incluso en un espacio de fiesta. Parece que la fiesta y la celebración la hacemos con los amigos, pero no con los hermanos. Sé que esta es una dicotomía un poco exagerada, ¿ya? Porque lo ideal sería que fuéramos amigos los hermanos, ¿sí? Eh, pero ¿qué es lo que quiero decir? Y por eso lo nombro. Y es que qué interesante sería que la vida espiritual no solo la viviéramos con quienes nos llamamos hermanos y hermanas en la fe, sino también con los amigos y amigas. Es decir, el lugar de la amistad, eso es lo que está diciendo el Evangelio, yo lo leo así, ¿no? Yo a ustedes los llamo amigos, entonces, donde yo tenga amigos, ahí está Cristo. Donde yo viva un vínculo de amistad profunda, bueno, ahí está Jesús entonces, porque Él nos puso ese nombre. Entonces tengo que reinterpretar la amistad como un vínculo espiritual y como un camino espiritual. Es decir, la vida en amistad es también una iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. En el sentido amplio, ¿no? Es una asamblea, es una iglesia, es una comunidad, ¿no? Es una comunidad. Muchas veces no tematizada, porque obviamente con los amigos quizás no rezamos, o no todos los amigos creen en Dios, está bien. Pero esta otra entrada, ¿no? Es otra entrada. Es creer que no es necesario tematizar mientras la amistad sea verdadera. Si hay amistad verdadera, entonces hay espiritualidad. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús, que nos llamó amigos. Ustedes son amigos y son mis amigos. Ajá. Quizá el desafío de los caminos de amistad como camino espiritual, el desafío es tematizarlo. Es decir, el desafío que tiene, mira, lo voy a decir así, el desafío que tiene un grupo de amigos y amigas es en algún momento nombrar a Jesús, ¿sí? Nombrar a Jesús, explicitarlo, ¿ah? Explicitar la vida y darse cuenta de que esa amistad solo existe gracias al viñador. Ese es el desafío. Y el desafío de la fraternidad es lograr un vínculo de amistad, porque la fraternidad puede ser nominativa, puede ser formal, puede ser, es que nosotros éramos hermanos mientras tú venías a la parroquia, mientras tú participabas de la comunidad, mientras tú tenías los votos, pero ahora que tienes los votos ya no somos hermanos. ¿O no? Pasa eso, ¿no? Pasa. Bueno, pasa, ¿por qué? Porque la fraternidad la transformamos en un vínculo jurídico, canónico, y perdimos lo afectivo, perdimos la amistad. Bueno, creo que Juan aquí nos está diciendo, ustedes no son mis siervos, ustedes no son mis ayudantes, ustedes son mis amigos. Vivan la amistad, vivan como amigos, porque yo soy amigo de ustedes. Qué bonito, ¿no? Creo que hoy hay una oportunidad muy profunda para reinventar muchas cosas. ¿Cómo pensar una iglesia donde la amistad sea el vínculo fundamental? ¿Sí? Insisto, la amistad y no el bautismo, no los sacramentos, no la participación eucarística, ¿no? O que todo eso sea consecuencia de la amistad con Jesús y nuestra. Ahora, el tercer punto de esta comunidad vid, ¿no? De la iglesia vid, es entendernos como pequeñas células, le puse acá, pero son pequeños sarmientos, brotes, pascuales, ¿sí? Me gusta a mí hablar de las comunidades pascuales. ¿Por qué? Porque las comunidades pascuales, uno podría pensarlas como las comunidades de base, ¿ya? Una comunidad de base, pero del siglo XXI, las comunidades pascuales tienen que hacer el ejercicio pascual, es decir, de dejar morir lo que está muriendo para resucitar lo que tiene que resucitar. Esa es la Pascua, ¿no? Entonces, una comunidad pascual es una comunidad que está preguntándose, bueno, ¿qué tiene que morir en nuestra vida eclesial, en nosotros, en nuestra vida de fe? Y eso que está muriendo, bueno, dejémoslo partir. No lo repitamos, no lo salvemos. No salvemos lo que está muriendo. Salvemos, ¿no? Y resucitemos lo que están haciendo. Entonces, la comunidad VIT me permite eso, ¿no? Me permite esa transición para pensar estos sarmientos. ¿Por qué? Porque la vid siempre están haciendo, ¿no?
El tronco tiene 300 años, pero siempre hay brotes nuevos. El vino es vino nuevo, todos los años. ¿Sí? Todos los años hay vendimia, fiesta, celebración. Bueno, entonces estas comunidades vid, que es una imagen de la iglesia que estoy usando ya, para que nos entendamos, son comunidades pascuales de libertad, de alegría, de compasión, testimonio y compromiso sociopolítico y ecológico. Es decir, la pequeña comunidad de esta iglesia vid es un lugar de esperanza, es un lugar de acogida, pero insisto, sin la superestructura, sin, y aunque la superestructura exista, si no hay ningún problema con eso, no es lo principal, no es lo principal. Lo principal en la vid no es el fondo, ¿no? No sé cómo se dice en otros países, ¿no? No es la quinta, no es, a la vid no le importa cómo funciona el campo, digamos, su extensión territorial. Le importa aquí, ¿no? El vínculo con el viñador, con la otra vid, con el sarmiento, el agua, la tierra, ¿no? Entonces, eh, las comunidades no están preocupadas de qué dijo, no, sino qué le pasa al hermano que está al frente con el que estoy hablando, etcétera, ¿sí? Bueno, con esto voy cerrando, me parece fundamental y muy hermosa la imagen de la vid para pensar la comunidad, la iglesia. Eh, Tenemos que sacarle más provecho, podríamos decir muchas más cosas. Me encanta que sea una imagen no social, no sociológica. Me encanta que Jesús se ponga en el lugar de una planta, ¿ah? Y nos desarme la supremacía del humano para instalarnos en un ser de cuidado. ¿Ah? Esa es la planta. La planta es un ser totalmente expuesto al cuidado del otro. Es maravilloso, es una imagen de la desnudez. Bueno, creo que bien nos hace pensar la iglesia desde esa desnudez y no desde el triunfalismo de una institución milenaria, ¿no? Eso pues, muchas gracias, muchas gracias. Antes de pasar a la reflexión comunitaria, te agradecemos, Pedro Pablo, toda esta reflexión, esta divagación a la que nos invitas. Y bueno, nos queda el camino de seguir queriendo ser amigos y amigas. Y creo que es un reto para la iglesia como nosotros, ¿no? Entonces voy a cortar la grabación y ya pasamos a los comentarios o a las preguntas.